El primer foco de la religión solar fue verosímilmente la Atlántida, o una comarca extensa de la que no tenemos rastros físicos, ni geográficos, pero que deberíamos situarla hacia el 50 de latitud norte. Allí fue creada la primera esfera celeste, soportada por Atlas, y creado el zodiaco, que constituye en cierto modo el reloj de la religión solar, cuyas fiestas anuales señala, impregnando todos los países, pese a sus infinidades religiosas, como si alguien se hubiera puesto de acuerdo para coincidir fascinadamente. Igualmente influye, sin saber ni el cómo, ni el por qué, en las transformaciones a través de los siglos, en la evolución de la humanidad. Sabemos también que de la Atlántida, la religión solar saltó, y se introdujo en México, en Perú, en Egipto y finalmente en Caldea. Reunidos por una común tradición, la de los atlantes, que han sido denominados el pueblo del sol, egipcios, mexicanos y babilónicos edificaron templos, altos y asombrosos edificios en cuyos frontones se veía el disco solar siempre acompañado de dos alas. La religión hiperbórea era solar, como lo fue la de los druidas, el culto de Dionisos era solar, y lo fue igualmente el de Mitra. Abordamos, en este punto preciso del razonamiento, el verdadero fenómeno que representa a Akenatón en la historia de nuestra humanidad, el de un verdadero enlace entre la tradición atlante e hiperbórea, o simplemente gran tradición, y nuestra época actual, la civilización judeocristiana. Haremos nuestra esta conclusión del gran autor místico Merezkovsky: la Atlántida, he aquí lo que está en el fondo de la vertiginosa, de la espantosa antigüedad egipcia. Atlantes y reyes pontífices. El mito del continente perdido, de la Atlántida, se vincula a la teoría de los ciclos de la humanidad, grata a Platón y proseguida después por toda la tradición esotérica hasta nuestros días. Los sacerdotes del antiguo Egipto habían conservado, y sus libros sagrados dan fe de ello, el recuerdo de un vasto continente que se habría extendido en medio del océano Atlántico, en un espacio delimitado al oeste por las islas Azores, y al este por la rotura geológica del estrecho de Gibraltar. El Critias de Platón nos describe extensamente una ciudad del continente sumergido, Poseidonias, ciudad de gigantescas puertas de oro, edificada en graderío, con sus enormes templos, y su sistema de gobierno dirigido por reyes sacerdotes, reyes pontífices, poseedores de las leyes dictadas por los dioses, en primera fila de los cuales se sitúa Poseidón, o Neptuno, cuyo símbolo es el tridente, rey de los mares, armado de esa curiosa lanza con 3 puntas. También, según Platón, la isla de Poseidonis, último fragmento de la Atlántida, quedó sumergida 9000 años antes de la época del sabio Solón. El geógrafo griego Estrabón, así como Proclo, confirman las afirmaciones de Platón. Pero ¿cómo es posible que los griegos pudieran conocer esta información? Los sacerdotes egipcios, que pretendían tener la información de los propios atlantes, la transmitieron a los viajeros griegos que a menudo visitaban su país. Los sacerdotes egipcios de Sais podían conocer una tradición que se remontaba a la fecha admitida para la inmersión y la desaparición de aquel continente fabuloso. Los datos de las ciencias naturales, de la prehistoria y de la antropología concuerdan todos con esa fecha. Queda por demostrar que efectivamente existía un pueblo egipcio en el 9º milenio antes de nuestra era. Ahora bien, los estudios recientes parecen probarlo sobradamente. Si una civilización antigua y cerrada existía ya 9000 años antes de Jesucristo, nada se opondría a que hubiera desempeñado un papel de receptáculo, y luego de vehículo a la civilización atlántida. Descubrimos sus huellas en el monumento más antiguo de Egipto, la Esfinge de Gizeh. Existen autores que opinan que la Gran Esfinge fue contemporánea de la Atlántida. ¿Por qué no? Recuérdese su desarenamiento efectuado por Tutmes IV. Fue objeto de una constatación asombrosa: los miembros del coloso habían sido restaurados desde las primeras dinastías. Es curioso ver todavía las cicatrices que el agua dejó en sus lomos. En la época de aquel faraón que reinó 34 siglos antes de nuestra era, la Esfinge tenía, lo menos 1100 años de edad. Pero, ¿qué representa exactamente ese gigante, mitad hombre, mitad animal? La idea según la cual reproducirla los rasgos de un faraón no se apoya en ningún documento. Por contra, su nombre mismo parece establecer por sí solo una relación sorprendente con el continente desaparecido. La estela de Tutmesí,
tercer rey de la 18ª dinastía, la que nos interesa, nos enseña el nombre que daban entonces al coloso de piedra. Ese nombre es el de Ruti. Podemos leerlo en la línea 2082 del texto de las pirámides. Ahora bien, según la leyenda, que siempre contiene un fondo de verdad, las dos últimas islas de gran importancia de la Atlántida, antes de su desaparición total, se llamaban Ruta y Daitia. Ruti y Ruta coinciden aunque no de la forma que yo desearía, sin embargo la coincidencia es cuanto menos curiosa. Lo que refuerza aún más esta hipótesis que presentamos es el hecho de que las primeras dinastías faraónicas serían las de los reyes atlantes, es la presencia de las mastabas, o tumbas, de los soberanos en cuestión, situadas todas en las proximidades de la gran esfinge de Gizeh. Las primeras dinastías egipcias, aquellos monarcas de la primera dinastía, eran inhumadas en Peker, a 2 kilómetros aproximadamente del templo de Osiris, situado en Abidos. Y aquí abordamos un segundo punto de contacto con la tradición atlántida. Es en Abidos, efectivamente, donde se ha encontrado la estela de Ichernofret, alto funcionario del rey Sesostris III, 1887 a 1849 a.C., que nos relata una iniciación a los misterios. La misma iniciación de la cual Heródoto se limitaba a declarar: los sacerdotes de Osiris, unidos por una vieja tradición, no podían decir nada de la muerte de su dios. Ahora bien, en esa estela, se hace mención del iniciado Tot, que no es otro que Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, el que ha abierto al dios la vía que conduce a su tumba, en Peker, y que ha organizado la gran salida, poniendo en movimiento la nave. De ahí a concluir que los primeros egipcios, o cuando menos sus iniciadores, escaparon en embarcaciones a la catástrofe que vio el hundimiento del continente desaparecido, no hay más que ser un poco imaginativo. La última parte de la descripción de los misterios, ¿acaso no finaliza con la declaración siguiente: le he hecho entrar en la nave? He ensanchado de gozo el corazón de los habitantes de Oriente, los vivos, y he suscitado el entusiasmo en los habitantes de Occidente, los muertos. La embarcación ha abordado Abidos, y conducido a Osiris, el primero de los habitantes de Occidente, señor de Abidos, a su palacio. Subrayemos que Occidente es representado como la morada de los muertos. En efecto, para los egipcios, la tierra de los grandes antepasados, situada por ellos en los límites de Libia, se extendía hasta el Marruecos y que coincide con los mencionados lugares hacia los que señalamos. Cuando recordemos que los egipcios solo vivían para el más allá, comprendemos mejor que procuraban así acercarse a su país de origen, la Atlántida sumergida, con toda verosimilitud. Cabe, en este estadio, poner en duda la existencia de la Atlántida, afirmada en la antigüedad por Homero, Solón, Heródoto, Platón, Estrabón, y Diodoro. No lo creemos, pues los antiguos situaban precisamente el continente desaparecido, al otro extremo de Libia, allá donde el sol se pone. Así se explica, naturalmente, la consanguinidad de las familias reinantes, medio seguro de conservar la pureza de la sangre atlante, según la prescripción dictada por el gran Hermes, y que nos venden como una degeneración de un pueblo extraño.